Muy buenas a todos y bienvenidos a Coalición Azófar, el podcast sobre la traducción del juego de cartas Magic the Gathering al español, en que como siempre contamos con el equipo de traductores Cristina, Isaac y Emma. ¿Cómo estáis? Ahora sí, joder. Bien, ¿tú qué Muy tal? bien. Sí, yo Bien, ¿tú qué bien, tal? bien. Bien, aquí diciendo las cosas a la primera y sin trabarme en absoluto. Sí, es que... Así que contentísimo. Que colección nueva, bien bonita. Os ha quedado muy chula, se puede decir. Os ha quedado muy chula. ¿Plano viejo o colección nueva? Lit. ¿Jugasteis Cans? ¿Quién de vosotros jugó Cans en su día? Yo no. ¿No? ¿Solo Isaac? Yo jugué, de hecho fue la primera colección que jugué aquí cuando vine a Barcelona Oh, y tengo como los pines de todos los clanes, porque Vaya me jugué friki. todas las presentaciones. Vaya friki. wow. Pues de puta madre, qué chulo. Sí. Yo recuerdo que trajeron sobres de Cans of Tarkir a la tienda de chuches de mi pueblo y mis colegas y yo nos abrimos Fetchlands, buscamos en Joder. internet lo que valían, porque era la primera vez que no sabíamos una carta que nos sonaba que era cara y fuimos felices. Normal. Sí, así se fomenta la ludopatía con chavales de 14 años. En fin, que colección nueva, Tarkir, Tormenta Dracónica. Qué título más bonito, ¿no? ¿Alguien querría decirnos algo quizá al respecto de este título? Buena Bueno. cortinilla, sutil. Sí. Vamos a ver, la colección se llama Tarkir Tormenta Dracónica, pero en verdad tendría que llamarse Tormenta de Dragones, porque este es el término que se usa siempre para Dragonstorm. De hecho, hay una carta que se llama así y la traducción es Tormenta de Dragones. Y en los textos de ambientación siempre se traduce por Tormenta de Dragones. Entonces, ¿por qué el título es Tormenta Dracónica? ¿Por qué? Bueno, pues estaría bien. Cimientos, Quienes ¿no? traducen, claro, pues sí, Cimientos 2.0 estaría bien que estas decisiones se comentasen con los traductores, ¿no? Que han pues traducido la colección y saben cómo se tiene que traducir esto. Sí. Bueno, pues ¿qué En más fin. le vamos a hacer? En fin. La palabra dracónica es chula, al menos, pero es verdad que da rabia, ¿eh? Porque además eso es lo que tú dices, es un concepto que está en la mitad de las cartas del set por ahí, en textos de ambientación Claro. y en un nombre incluso. Sí. Sí, joder, sí. Que queda incoherente y ¿por qué? Ah, patatas. Pero ¿No? claro, estamos a unas alturas que al menos es en castellano. Sí, eso es cierto. Pero sí, en este caso que es una colección, que es eso, que es un término que está tan asentado y tan conocido y que aparece en un montón de las cartas del bloque de Tarkir, pues Dios, hombre, ahí estaba, o sea, era fácil de dejarlo igual. Pero bueno, Entiendo Tormenta que Dracónica. el título se propone ya más a posteriori y plantearse siquiera el cambiar la traducción en las cartas por tormenta dracónica, a lo mejor ni siquiera es buena idea, igual llega tarde y tampoco hay por qué, ¿no? No, porque tú si la cambias, estás cambiando, o sea, las Dragonstorms existen desde el bloque de Tarkir, es decir, desde hace 10 años y han sido siempre tormentas de dragones. Tú no puedes ahora decir Ah, tormenta claro. dracónica. Vale, sí, Claro. se entiende más o menos, o sea, evidentemente dracónico y tal, pero si es eso, quizá si tú dices una tormenta dracónica y una tormenta de dragones, ¿es exactamente lo mismo o quizá hay alguna diferencia? No podemos crear esa duda en castellano. Ya, Claro. tiene bastante sentido. Tiene que ser coherente, sí, Ujú. como dice Emma. En fin, para la gente que nos está escuchando, bueno, voy a decir por primera vez, pero no, para todo el mundo que nos escuche, vamos a probar algo nuevo, que es en las colecciones pues de estándar que pasen por el que tengan algo de acervo de Magic, mejor dicho. Vamos a probar a hacer un mini resumencito del que me voy a encargar yo de qué es lo que ha pasado en la historia en esta colección, porque pensamos, ¿no?, que puede tener sentido a la hora luego de ver las cartas con otros ojos, saber a qué personajes se están refiriendo, qué eventos, qué está pasando. Entonces, sin más dilación, voy a hacer un mini resumen de lo que está pasando en Tarkir Tormenta Dracónica. Para quien no lo sepa, Tarkir es un plano que tiene 5 clanes. Los 5 clanes han tenido una relación muy complicada con los dragones, porque primero veníamos de un mundo en el que los dragones se habían extinguido, luego un señor que es Sharkan viajó al pasado y causó un efecto resucitando a Ugin, haciendo que ahora haya una línea temporal nueva y la anterior se extinguiese, y en la línea temporal nueva los dragones
no solo no se habían extinguido, sino que reinaban sobre los clanes. Y lo que ha pasado fuera de cámara hasta que hemos llegado a esta colección es que los rebeldes se han cargado a los 5 señores dragones, han hecho un hechizo chulísimo que ha hecho que 5 dragones espíritu se unan con los líderes de los clanes. Entonces ahora mismo los dragones y los clanes pues como que más o menos conviven. Lo que pasa es que ese hechizo ha provocado unas tormentas de dragones o dracónicas a gusto de cada uno, que hace que aparezcan dragones cada vez más fuertes y cargándose el plano de Tarkir. Y ahora además, como hay caminos del presagio que conectan el plano de Tarkir con otros planos, esos dragones están apareciendo por otras partes donde no toca. Y hay una señora que se llama Elspeth, que es un arcángel, que ha venido al plano de Tarkir a decir, a ver qué está pasando. Aquí en Tarkir se hace, bueno, ya se conocían de antes, pero bueno, se lleva con Narset. Y Narset y Elspeth acaban dando un par de viajes, apareciendo en un mini plano al que se llega desde dentro de Tarkir, que es el reino de la meditación, que es donde Hugin tiene atrapado a Bolas, que es un malo malísimo. Madre mía, cuánta cantidad de texto. Por acabar resumiendo, al final ese plano se va a la mierda, el malo malísimo que es Bolas se queda libre, pero Hugin, que ya no tiene a nadie a quien vigilar, pues vuelve a Tarkir y ayuda a derrotar a Sharkan, que ahora mismo estaba siendo malo porque quería que todos los dragones que había en Tarkir pues fueran cada vez más peligrosos y conquistar el multiverso y llenarlo de dragones y esas cosas. Y fin. ¡Ay, qué pereza! Un aplausito. Aplausito. Bien. Lo has explicado muy Porque debe bien. haber dragones Muchas por gracias. todo y lo han derrotado. Oh, Sí, básicamente. jolín. Básicamente. Y nada, esa es la historia, ese es el acervo de la colección. Y ya, ahora sí que sí, pues damos paso a que los traductores nos hablen de cómo la han traducido. ¿Cómo la habéis traducido, chicos? Bueno, Man. esta colección ¿Qué va? es más de Emma y Isaac, así que seguro que bien. Pero a la hora de concretar términos tenemos unas dificultades comunes en otras colecciones de Magic que vienen de anteriores colecciones, o sea, continuaciones de historias, etc. Ujú. Entonces hay muchos términos antiguos que tenemos que respetar. Y también hay muchas reimpresiones conocidas de cartas mías que me hacen mucha ilusión. Así por encima vi unas cuantas, sacar a los perros, llegar a medianoche, disputa mortal, y es como, ¡ay, qué recuerdos! Entonces esas están ahí, pero también hay muchas cosas nuevas y cosas que hemos tenido que cambiar. Véase. Pues una cosa que estaba incoherente era la traducción para que en español ya se había traducido de Cumbralta, que esto ya había... De hecho, este término apareció en 2 planos distintos. Apareció tanto en Avishkar como en Tarkir. Qué En chulo. Tarkir está la mantis de Cumbralta, que estaba con minúscula, y después en Avishkar hay 2 cartas, uno que es el artesano de Cumbralta y energía de Cumbralta, que en este caso el primero está en minúscula y el segundo en mayúscula. Entonces estaba esta incoherencia. Perdón, lo que quería decir es que lo que es curioso porque en la carta de energía de Cumbralta, que sí que está en mayúscula, el texto de ambientación dice artesano de Cumbralta, es decir, el nombre de la otra carta, y ahí sí que sale con mayúscula. O sea, Correcto. eso, Es verdad. incoherencias dentro de Es verdad. la misma colección. Uy, No, qué cosita. son colecciones distintas. No, perdón. ¿eh? Exacto, El pero con el artesano mismo es nombre. de Kaladesh y la energía Exacto. de Cumbralta es de De revuelta la del revolución del éter. Sí. Vuelvo. El problema era que estaba incoherente, entonces lo que hicimos fue preguntar, ¿esto de Cumbralta es un sitio? ¿Es algo genérico o qué es exactamente? Y nos dijeron que era un sitio, el nombre propio de un sitio. Entonces, pues obviamente mayúscula. Ya, que es el nombre de un sitio, pero por ejemplo, ¿no? Porque en realidad en inglés es High Spire, que es una de estas cosas que ya lo hemos comentado muchas veces, hace Magic todo el rato, que es juntar 2 palabras y decir esto es una palabra nueva y es lo que hay, y significa la suma de estas 2 palabras, que en inglés, claro, es bastante fácil de hacer y en español es un poco más complejo. Pero en las cartas en inglés, por ejemplo, no surge la necesidad de entenderlo como un sitio o no, en parte porque ya están al principio, así que está en mayúscula siempre, y en parte porque es que es una fusión de palabras a la que no le dan quizá demasiadas vueltas, ¿no? Correcto. Totalmente, eso es.
Que claro, aquí es donde puedes ver el texto de ambientación de la energía de Cumbralta y ves que hay High Spire sí está en mayúscula. Sí. Entonces, cuando es en nombre sí que es difícil porque como en inglés utilizan el title casing, ponen la inicial siempre en mayúscula, pero después en el flavor, en el texto de ambientación, sí que puedes ver si utilizan mayúscula o no y ahí intentar deducir si efectivamente se trata de un nombre propio o si es algo genérico, porque es lo que comentabas tú. Al final juntan dos palabras y te dicen, no, esto es pata de cabra, vale. Sí, sí, Claro, nosotros no sabemos qué información se dio en su día cuando se tradujo esto, porque no sabemos si se dijo, oye, esto es un sitio, o si simplemente no se dio ningún contexto, entonces la gente, los traductores hicieron lo que buenamente pudieron. Pero si nosotros sabemos que esto es un sitio que tiene que ir con mayúscula y que ya ha habido cartas en las que se ha puesto mayúscula, pues aprovechamos y corregimos. Y a partir de ahora, pues en mayúscula. Pues muy bien. Y otra cosita así, o sea, es eso, hay muchas cosas que quizá no son grandes cambios, pero hay mucha cosa, sobre todo si es que el tema de las mayúsculas o de los artículos o todo esto es normal que se vayan creando incoherencias a medida que pasa el tiempo, porque son muchas cartas, muchos años, distintas personas que van pasando por aquí y se van creando incoherencias. Entonces, nosotros intentamos pues limarlas lo más posible, aunque sea un detalle que quizá tú digas, bueno, esto la gente no se va a dar cuenta. Bueno, pero está bien que esté todo lo más unificado posible. Y otro ejemplo de esto, por ejemplo, es Gurmak. Gurmak es un lago que ya existía en las cartas pescador del Gurmak o a la rauda de Gurmak, y ahí se ve que había veces que se usaba de sin artículo y otras del con artículo. Nosotros pensamos, y como la opción con artículo no solo era la más reciente y la que se había usado más veces, sino que era también la que tenía sentido al ser un lago, optamos por utilizar el artículo, como por ejemplo en las cartas Raksasa del Gurmak o Guardia Nocturna del Gurmak. Del lago, digamos, ahí es como la palabra lago está omitida, pero lo correcto es que sea con artículo. Y ahí pues eso, vamos limando estas cositas que quizá no son cosas que se vean mucho o casi nada realmente, o sea, soy consciente de ello, pero está bien, pues a nosotros nos gusta, nos da paz mental y a partir de aquí sabemos que es más fácil a partir de ahora hacerlo así y ver que si en esta colección que sale en 2025 se puso con artículo, pues tiene que ser por algo, entonces si tiene sentido y tiene sentido, pues a partir de ahora con artículo. Sí, una gran parte de traducir Magic es cohesionarlo, porque han pasado muchos años, muchísima gente que no era traductora ha traducido y hay gente que ha hecho desastres y bueno, pues tenemos que arreglar muchas cosas con el tiempo también. Una cosa que me gusta mucho de grabar este podcast, estoy seguro de que le pasa a mucha gente escuchándolo, es que me entero de muchas cosas que si no las hubiese sabido, mi vida habría seguido exactamente igual, pero ahora que las sé, como que todo encaja un poquito más y da gustito, y que de pronto del Gurmag esté ya asentado como una misma cosa en vez de y del, qué gustito, qué bien. Me alegro de que haya alguien preocupándose de las cositas pequeñas, porque al final mola bastante. Ese perfeccionismo que tenéis bastante en los sets. Se agradece bastante, está chulo. O sea, es eso, siempre pueden haber deslices y errores y pasan cosas y es normal, pero dentro de lo que podemos, pues siempre intentamos que las cosas queden lo más bonitas posible. Por ejemplo, con los nombres de los clanes, Esa es. Dale. que claro, la norma que seguimos es cuando es el nombre propio del clan, se utiliza en mayúscula, pero cuando se utiliza como adjetivo, ahí lo usamos en minúscula. Entonces, del clan Mardu en mayúscula, pero cuando se utiliza como adjetivo, el líder Mardu, ahí sería en minúscula. Eso es. Claro, Que es un detallito chorras, pero... No, pero tiene sentido, ¿no? Todos dormimos bien. Ortográficamente, claro. Claro.
Claro, sí, no es que nosotros nos lo hayamos inventado y, bueno, pues ¿por qué a veces es Mardo con mayúscula y Mardo con minúscula? Es aleatorio. No. Si te fijas, tiene un sentido gramatical. Sí, sí. Si tú has aprendido en tu clase de lengua de primaria que los adjetivos no van con mayúscula, pues puedes más o menos entender de lo que estamos hablando. Pero si no eres bienvenido y deja un comentario en YouTube y nos reiremos de ti. Mira, nunca es tarde para aprender cosas. ¿A que no? De hecho, es decir, relacionado con esto, hay cartas bastante viejas Ujú. de por ejemplo, las colecciones de Ravnica, donde los nombres de los distintos gremios se utilizan en mayúscula aunque sean adjetivos. Adjetivos. Entonces, Fíjate. Claro, y que entiendo que eso es una también cosa que en también, otros se usa en perdona, minúscula. Ahí hay una incoherencia bastante gorda. claro, eso te iba a decir que entiendo que eso es una cosa que que en las cartas inventadas en Ravnica que hayas tenido que traducir, ya estáis también procurando asentarlo y estabilizarlo de una forma. Bueno, no sé si habéis llegado a traducir así, coño, Carlos Manor, claro, qué tontería. Sí, claro. Y reimpresiones de sello Dimir, acueducto Dimir. Sí, bueno, todos los que quieran, claro. Uno de los cambios que hicimos medianamente importante es uno de los elementos dentro del acervo de este plano de Tarkir eran los Whisperers, que es como una suerte de chamanes de los Temur que en colecciones anteriores se había traducido como susurrador o susurradora y con esta colección decidimos cambiarlo a susurrante. ¿Por qué? Porque hay personajes no binarios que son susurrantes. Y susurrante sirve tanto, no tiene una marca de género determinada, entonces sabemos que genera una incoherencia con lo que había de antes, pero para evitar mal generalizar a los personajes, lo cambiamos a susurrante. Ujú. Esto es lo que comentábamos un poco en el podcast anterior, el de Innistrad y personajes no binarios, que muchas veces la cosa que estés haciendo a la hora de hacer una traducción que abarque cualquier espectro del género más allá del binarismo, no es necesariamente meter marcas de género específicas, acabaciones en E, etcétera, sino quitar las marcas de género, poner palabras que no tengan esa marca como susurrante en vez de susurrador A. Si la gente quiere más datos, que se escuche ese podcast, que quedó muy chulo, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿qué más? Exacto. Entonces también hay referencias, evidentemente, y hay muchísimos términos que vuelven, pero también hay términos nuevos. Algunos términos chulos, la verdad. Es, por ejemplo, un término propio de los Aptan, son unos magos Aptan que básicamente moldean la tierra y hacen magia con la tierra, que en inglés se llaman Earth Carver. Entonces tuvimos que encontrar alguna cosa que funcionase, que tuviese idealmente que fuese también una sola palabra, para que no quede muy largo. Y acabamos optando por Terrescultor. Terrescultor que está tanto en en un texto de ambientación y en dos nombres de cartas. Está bien que solo sea una palabra porque, por ejemplo, el Terrescultor desenterrado, si hubiesen sido varias palabras, pues quizá hubiese quedado demasiado largo. Y yo creo que Terrescultor me gusta mucho porque se entiende, es corto, el Sí. prefijo ves muy bien solo con la palabra, te imaginas muy bien a qué se refiere. Entonces, a mí este término me gusta mucho. Entonces, hay muchos términos, evidentemente relacionados con los dragones, porque Sí. esta colección va de dragones. Y unos no. Dos de estos, por ejemplo, son Dragonbrood y Stormbrood, que esto aparece en cartas como Dragonbrood's Relic o Disruptive Stormbrood. En este caso, Dragonbrood simplemente hace referencia a la estirpe de los dragones y Stormbrood hace referencia a los dragones que nacen de estas tormentas de dragones. Hay uno de cada color. Hay una carta hay un Stormbrood de cada color de Magic. Entonces, claro, vemos que aquí tienen la misma estructura en inglés, los dos,
con este brood al final, es una cosa que había que plasmar al español. Esto por una parte, y por la otra teníamos la restricción de que Dragonstorm, como ya hemos dicho, era tormenta de dragones. Por lo tanto, el Storm Brood tenía que tener tormenta. No podíamos seguir por ráfaga o cosas así, no, porque tenía que ser la tormenta. Entonces, primero teníamos que encontrar algo, prefijo o sufijo, que fuera bien con tormenta y luego que también funcionara con dragón o draco, la raíz que nos funcionara bien. Y acabamos optando por el sufijo génito, que significa nacido de, y en este caso, Dragon Brood se quedó como dracogénito, por ejemplo, la carta reliquia de los dracogénitos, y Stormbrood se quedó como tormegénito, como el tormegénito alborotador, por ejemplo, como he dicho, hay 5. Además, Chulo eso, yo creo que quedan muy Tormegénito. chulos porque el génito exacto Sí. es, sabes, bueno, el génito tiene un significado ya de por sí, el sufijo entonces te da mucha información y va muy bien porque cuadra con una carta de esta colección también que se llama la Dracogénesis, que plasma el momento en el que nacen estos dragones de las tormentas de Ya dragones. ves. Entonces va cuadrado, porque en inglés sí que es Dracogenesis también, entonces no hay una relación, o sea, hay una relación con el Draco, por ejemplo, pero no con el Storm. Y en castellano sí que pudimos como hacer este enlace de todos estos, de todo este ámbito draconiano con el prefijo génito. Y yo creo Qué que chulo. está Oye, bastante chulo esto. ¿cómo fue? ¿Disteis con la solución para Dragon Brood y Stormbrood como génito y luego os encontrasteis la Dracogénesis? ¿O fue al revés? Yo diría que sí. O quizá no, no recuerdo si primero teníamos otra opción y luego al ver la Dracogénesis fue como, uy, espérate, Que aquí atamos em, todo aquí. espérate, porque el génito creo que primero también lo teníamos como una opción para otra carta que luego comentaremos que era un artefacto, el Boulderborn Dragon, que se quedó como el dragón petrinato, por el Born este. Creo que primero teníamos esa opción, pero luego, quizá al ver la Dracogénesis y saber que necesitábamos algo también para usar para Dragon Brood y Stormbrood, dijimos, oye, ¿por qué no cambiamos? Bueno, esto es algo que cuando vas traduciendo, quizá primero se te ocurre algo para una cosa y es una buena opción, pero luego llega otra y dices, ostras, pues quizá aquí, en lugar de lo que había pensado, se me ocurre otra cosa que también funcione y así puedo usar esta para después. O sea, no me acuerdo muy bien. Pero yo pienso que sí que al ver lo de la Dracogénesis, como, vale, espérate, esto hace una referencia una a la otra, si podemos, pues lo mantenemos, que queda chulo. Mola. Además también a la gente le sonará ya también este sufijo porque en Magic se ha utilizado mismamente desde Kaladesh, en las colecciones ambientadas en Aviscar, para los Etherborn, que se han traducido como los Etergénitos. O sea que también está chulo que haya cierta consistencia respecto a eso. Me parece una solución preciosa, ya te digo. Toma. Toma, Da mucho juego lo de génito, la calificación. verdad. Sí, es chulo. Vale, pues voy a comentar yo el ciclo de encantamientos que vuelve, porque esto ya viene de antes. Los asedios, que en este caso, cada uno de los asedios hace referencia a una de las tierras de 2 colores que hay dentro de la colección. Entonces, por ejemplo, el Frostcliff Siege, el asedio al acantilado gélido, hace referencia a Sweetwater Cliffs, a los acantilados aguarraudas. Entonces, por eso mantenemos... Claro, por eso tenemos que mantener lo de acantilado. Entonces, esto pasa con los otros asedios. El Glacier Good Siege es el asedio del bosque glacial porque hace referencia a las cascadas Bosque Espinoso, que en inglés son las Thornwood Falls. El Hollowmoor Siege hace referencia al Jungle Hollow, entonces asedio de la hondonada lúgubre, porque
El Jungle Hollow se tradujo como hondonada selvática. Barren Steppe Siege, asedio de la estepa yerma, porque hace referencia a Scoured Barrens, yermos desérticos. Y Windcrack Siege, que es el asedio del risco ventado, porque hace referencia al Windscarred Crack, que es el risco cicatriz de viento. Entonces teníamos que buscar la forma de encajar estas piezas del puzzle. De que esto hace referencia a este otro ciclo, ¿es una cosa de las que os avisan o os dais cuenta y decís, ostras, esto hay que cuadrarlo? Mayoritariamente nos gustaría que nos diesen más información. Sí. Esta aquí en concreto creo que nos la dijeron. Sí. Estas nos dieron la información desde el principio. Sí, pero sí que hay muchas veces que tenemos que buscar nosotros guiños, referencias. Por eso también a veces también se nos escapan porque no nos dan toda la información que nos gustaría tener. Pero al final. Pero en este sí, en este sí. Autorreferencial y bastante manejáis. Se intenta, porque además, claro, el problema es que cada vez hay más cartas, hay más referencias, también pasa más tiempo entre que visitas un plano y otro. Las cosas se difuminan, entonces, no pasa nada, claro. También para compensar habrá cada vez más traductores y mejor pagados. No pasa nada, hombre. Un momento, me dicen algo por el pinganillo. Vale, pues luego borramos eso. Muy bien, seguimos. No borres eso, Cristina. ¿Qué me das a cambio? Un besito y mi admiración total. Oh. Ya está, compradísima. ¿Sabes qué más está compradísimo? El nuevo tipo de conjuros que tienen esa cortinilla me ha quedado peor. Venga, dale, Emma. Entonces, para acabar, antes de empezar a comentar las cartas individualmente, otra cosa nueva, pero también haciendo referencia a cosas, porque aquí esta colección va de esto, es un tipo de conjuros que tienen algunos dragones, hay de todos los colores, que son los omens. Primero no sabíamos muy bien esto por dónde iba y luego vimos que esto era una referencia a los caminos del presagio, los omen paths, que se han abierto en los planos y bla, bla, bla. Entonces, en este caso fue como, vale, fácil, digamos. Por suerte, no existía ya un tipo de carta, encantamiento o lo que fuera, que ya fuera presagio, porque en ese caso hubiésemos tenido que llorar muy fuerte y ya está. Correcto. Pero, como no, tuvimos la suerte, entonces podemos dejar, además como es más largo el presagio que Omen, pero tampoco muchísimo, cabe bien y la referencia se mantiene perfecta, entonces, Nicolau. Muy bonito, la verdad. Y con esto y un bizcocho podemos pasar a las cartas. Pues venga, empezamos, vamos por orden como siempre. Empezamos con las blancas, Chris. Sí, con las blancas tengo el Dragonback Lancer, que está traducido como lancera jinete de dragones. Esto es porque Dragonback realmente es alguien que está montado en el dragón, pero no íbamos a poner montadragones, ¿vale? Es que imagínate que la llamamos lancera montadragones. Se podría haber liado. Si la paloma ya era. Claro. Sí. Entonces es un poquito más largo, ¿vale? Pero queda mejor, yo creo. Y es un término que se repite también para otra carta que es Dragonback Assault, que hemos llamado Asalto de los Jinetes de Dragones. Así Pero también es que ya el asalto de los montadragones es peor todavía, ¿eh? ¿Te imaginas la orgía? Los furros son reales. Pero jinete es una palabra muy útil porque no marca género. Es muy útil. Muy top. Sí, la usamos bastante. Claro. Montadragones tampoco marca género, no género, pero claro. Montadragones no marca género. Marca otras cosas. Bueno, que tenéis ahí un post-it con las 10 palabras chulas que son bonitas y dan mucho juego como jinete y cosas así. No, nos las sabemos de tantas veces, ya te lo digo. Es que una cosa, quizá la gente no lo sabe, pero no traducimos solo Magic. Eso sería un regalo. Hacemos un montón de juegos, entonces nos la sabemos ya, tranquilo.
Claro, porque, por ejemplo, pequeño paréntesis, cosas en los juegos como logros, pues se tienen que hacer de la manera más neutra posible. Porque si Claro. pones campeón, ganador, puto ¡Maquinote! amo, pues está muy bien. Bueno, mira, maquinote, Maquinote. gender neutral. Ahí lo Sí. tienes, de nada. Entonces, claro, bueno, buscas lo, bueno, de todas las maneras, entonces estas palabras, y en caso de más, quizá jinete no la usamos no se usa para logros, a no ser que hagas el juego de Barbie montacaballos. Dios mío. Pero, Yo jugaría eso. Bueno, Dios mío. pero, Dios mío. no, a ver, yo este tenía un podcast juego es en la solo Game Boy chistes Advance de que follar, tú ¿eh? ibas con el caballo, ¿no? E ibas recogiendo florecitas por el campo. Sí, Yo tenía Lo un claro, llama juego. LOL. claro. Claro que sí, va. Barbie Ay, Pero, montacaballos y 2 rombos. ay, no. ay. Pero Somos en el mejores que caso esto, chicos. de Magic, que es un ambiente, no, ay, por favor, que es una ambientación de fantasía épica y medieval, digamos, pues jinetes hay muchos. Entonces es una palabra que viene súper bien. Y tampoco es súper larga, que lo que también nos viene siempre bien, porque siempre que podamos ahorrar espacio, mejor. Sí. Sí, cuando vas a hacer de montadragones te viene bien que no sea muy larga. Porque... Bueno, siguiente carta. La siguiente carta está relacionada con algo que se tradujo en su día, que es la filosofía de los Jeskai, que es The Way, que se tradujo como la sabiduría en el bloque original de Tarkir. ¿Y por qué Entonces, aventuráis claro, que se pudo hacer esa traducción? Ya me pregunto yo. supongo porque Porque queda un poco raro el camino, o una traducción literal como que suena un poco raro, Claro, diría. pero la sabiduría es mucho más largo que The Way, lo que es también una putada. Sí, Claro, claro. Porque correcto. claro, el way lo metes donde quieras y puedes poner 3 o 4 palabras después, pero claro, sabiduría. Sí, Pero quién Sí, sabe, es quién sabe, curioso. los caminos del Señor. Son son inescrutables. Esa es inescrutables, mi efectivamente. frase, increíble. Así que no puedes mirar y echarlos al cementerio. Exactamente. ¡Hala, qué bueno! Mira, mira, muy bien. Así Ole. que, Sigue. como efectivamente se tradujo como sabiduría y como bien apuntó Emma, es una palabra muy larga, tuvimos que derivarla para poder hacer no es un compuesto, pero utilizarlo como adjetivo y poner sapiencial, que por ejemplo en la carta Way Speaker Bodyguard es el protector del divulgador sapiencial. Entonces, para los Way cosas, por ejemplo, Narset Jeskai Waymaster es Narset Maestra Sapiente Jeskai. Y yo he de decir que a mí, divulgador sapiencial, o sea, Hombre, es para que título así de esta orden religiosa, en los principios estos, un poco de Mola karma, muchísimo, armonía, mola los chakras y muchísimo. todo esto. Suena muy formal, pero muy como un título que podría tener un maestro de yoga que te vas a encontrar al Monte Everest. Vull dir, Sí, 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 sí. No, o sea, cuando un título que ponéis así a algo tiene el empaque y la fuerza de un nombre de sitio de personaje del Dark Souls, es que está guay. Y exacto, divulgador sapiencial, bof. es bien, es queda bien. chulo. Siguiente carta blanca es un instantáneo. Se llama Duty Beyond Death y está traducida como cometido post-mortem. Aquí quería señalar que tenemos un latinismo y lo tenemos escrito en cursiva. Y esto es algo que siempre tenemos que pedir que se haga porque nosotros no podemos añadir la cursiva cuando entregamos los archivos. Entonces tenemos que pedir que se haga. Y a veces se hace, a veces no, cosa que no nos cabrea a nadie más que a nosotros probablemente. Pero quería comentar que en Pirexia todos serán uno. Hubo un poco de rifirrafe con unas criaturas legendarias que se llaman Dominus. Anda. Y lo que ocurría es que algunos Dominus, creo que eran 5 en total, Sí, algunos, uno por color. sí, algunos eran
de género masculino y otros eran de género femenino. Entonces, lo que hicimos a algunos idiomas es cambiar los que eran femeninos por domina en vez de dominus. ¿Qué ocurre? Que como no es tan obvio que es latín, porque si lees dominus, sí crees que es latín, pero si lees domina no, porque además sin el acento lo puedes leer como domina. Y parece un typo. Y entonces había gente que se quejó en su momento. Pues esto sí que es latín, simplemente está puesto en femenino porque la criatura es femenina, pero no se añadió la cursiva y por eso a veces pues es difícil de ver y este fue un caso. Y aquí pues me gusta mucho que lo hayamos podido añadir, aunque es muy obvio que es latín. Yo creo que nadie va a coger esta vez y va a decir, ¡ay, Mortem, no me sale en la RAE! Es un typo, no saben ni escribir. Entonces creo que esta vez no va a pasar, pero bueno, que me pone muy feliz que estén ahí esas cursivas. A mí me flipa, a mí me pone muchísimo, la verdad. Lo de que está ahí en cursivita me parece como una cosa friki que solo le va a importar a alguien muy friki, pero claro, es que somos el público objetivo de eso. A mí me parece una cosa muy guay. Esto es una de mis faves de la colección solo por eso, por la fricada de la cursiva. Toma. Muy bonito, qué gusto. Claro, lo guay de estas cosas es que si te dan igual estas cosas, pues juegas y ya está, porque Postmortem lo conoces y ya está. Y si te gustan o sabes de lengua, dices, ay, mira, qué bien. Qué Todo el majos. mundo Ojalá contento. hagan un podcast. Pues sí, aquí está. Pues muy bien. Pues siguiente. A ver si Isaac Vale, dice su frase. A ver. empezamos con... ¿Vas tú, Isaac? No, si No, es no, más porque dale. vas a hablar del color azul Ah, vale. y Vale, aquí mi seguimos con amigo. un color que hace lo que puede en Magic. Ajá. Entonces, la primera, una carta azul que tiene una traducción interesante de comentar, es el Ambling Stormshell, que tradujimos como el caparatormentas vagante. Es una tortuga muy grande, básicamente, que tiene un caparazón que chucla los rayos. Que chucla los rayos. ¿Qué es Que chuclar un rayo? Es del catalán, es chupar. No, no es chuclano, en este caso es como absorber, Chuclar, qué porque bonito. rebotan los rayos. Bueno, en fin. El nombre en inglés, el Storm Shell, el Ambling no, Ambling significa simplemente que va chileando por ahí. El nombre en inglés, el Storm Shell, hace referencia tanto al Meandering Tower Shell, que es también una tortuga gigante, y al Wandering Tomb Shell, otra tortuga gigante. Son cartas del bloque original de Tarkir. Entonces, estas dos cartas en inglés se puede ver que el shell es el sufijo que tienen en común, pero en castellano, al traducirlas, en español no se mantuvo la referencia. La primera, el Tower Shell, se tradujo como quelonio colosal merodeador y el Tomb Shell se tradujo como caparatúmulo errante. Claro, para nosotras pues no nos hubiese venido mejor que ya hubiesen tenido hecha usado el mismo prefijo o la misma estrategia lingüística y entonces hacer lo mismo. Pero como vimos que no, optamos por usar la lógica del caparatúmulo. ¿Por qué? Primero, porque es más corto. El otro, para Tower Shell, se tradujo como quelonio colosal. Entonces hubiésemos tenido que guardar quelonio, luego usar otra cosa para el Storm y luego otra cosa para el Ambling. Entonces hubiesen sido 3 palabras. Claro. No. Y aparte, el capara algo es una buena manera de crear un sustantivo, aunque es verdad que es largo, capara tormentas, pero se entiende bien, se ve perfectamente que se refiere al caparazón de la tortuga y mantendríamos la referencia. Entonces, al tener que mantener una de las dos opciones que se habían usado antes, pensamos que caparatúmulo era una mejor base que quelonio colosal, entonces cogimos eso, usamos el prefijo del caparazón y ahí lo unimos con tormentas del Storm, porque claro, volvemos con lo mismo, son las tormentas de dragones,
no puedes poner otras cosas. Si quieres mantener las referencias, que siempre que se pueda, aquí el store mejor. Y luego vagante, pues perfecto. Y ahí queda la tortuguita. Muy buena. Qué pena porque quelonio es una palabra muy chula, pero tiene bastante sentido, ¿no? Sí. Bueno, me debéis un quelonio. Cuando podáis colar un quelonio, me debéis un quelonio, que lo sepáis. A ver, las tortugas están guapas. En general. Y quelonio es una palabra súper chula. De puta madre. Yo es que me abrí un quelonio colosal en mi sobre de Tarkir de pequeñajo y nos hacía mucha gracia la carta, que además es muy divertida. Sí. Así que me debéis un quelonio. Lo apuntamos en la lista de cosas pendientes. Bueno, lo van a apuntar en ningún lado. Siguiente carta. Pasamos a la siguiente carta, que es la Ice Reach Serpent, que tradujimos como serpiente de la Helicresta. Entonces tradujimos de Ice Reach como Helicresta, que es una palabra bastante guapa. Y de paso, claro, eso no es lo bueno. Claro, en el texto de ambientación se tradujo como incluso los dragones evitan el lago Centellero en esta época. Díganme, jovenzuelos, ¿alguien conoce el motivo? Jovenzuelos. ¿Esto de quién es? Esto es de Isaac. Esto huele a Isaac por todas partes. Esto creo que fue de Emma. ¿Sí? No lo sé. Creo que sí. El Helicresta sí, pero los jovenzuelos. Igual fue mío. Porque, igual a ver, yo soy tuyo, viejo. Sí, claro, sí, no, solo puede ser de alguien de los 80, 90 principios, no hay más. Esto huele o a de Isaac. los 60 como yo. Non derogatori, pero huele a Isaac. Ya. Me parece bien. No pasa nada, yo nací viejo. Y ya está. Primer paso es resumirlo. Pero es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito y a mí me hizo mucha gracia cuando lo leí. Pues ya está. Yo con eso ya estoy contento. Una cosa, una muy rápida, pero que está bien comentar, es un dragón, of course, porque ¿qué va a ser si no? Que es un dragón azul llamado Hammerhead Tyrant. Y en este caso lo tradujimos como tirano martillo. ¿Por qué? No es que decidimos obviar el head porque no nos gustan las palabras y queremos optar a lo más corto, sino es porque este hammerhead hace referencia al tipo de tiburón que en castellano llamamos el tiburón martillo, no llamamos tiburón cabeza de martillo. Entonces, en este caso, ya que el inglés tiene head, sí, pero en español el tiburón se llama tiburón martillo normal, entonces aquí en este caso es tirano martillo y se ve muy claramente también la cabeza del bicho, entonces se ve la relación con el... Yo creo que se ve bastante bien la relación con el tiburón y que además se entenderá. El nombre de la carta empieza por tir, entonces es más fácil hacer la relación con el tiburón, tir. Sí. Además eso. Si tú lo dices... ¿Sabes qué? Sí, Isaac, tío, tienes toda la razón. Así es. Pero es eso, no es que nos hayamos olvidado la palabra cabeza, ni nada así. Es que los tiburones martillos se llaman tiburones martillo. Y por estas cosas queréis a traductores y no a una puta IA de mierda que os traduzca esto como tirano cabeza de martillo sin tener ni puta idea de lo que hace. Hostia, hoy he visto, chicos, en la traducción de un artículo de Magic que ha salido, creo que, de las cartas prohibidas nuevas, que la gente está muy enfadada. Sí. He visto que Pauper traducía la maquinita por pobre. Bueno, claro. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro. Sí, porque claro, la gente pues a veces pasa, ¿sabes? Que pone el artículo traducido automáticamente, pues para, yo qué sé, por si no lo hemos traducido nosotros, no nos lo han mandado traducir y solo está en inglés, pues le pasan la maquinita. Y Pauper era pobre, tío. No, ¿tienes pantallazo de eso? Sí, sí tengo, te lo voy a pasar. Pásamelo. Los que quieras. Voy a montar un pollo en Twitter mañana. A ver, pero que no es, o sea, es traducción automática que cada uno pues que use lo que quiera, pero que nosotros no pondríamos nunca eso, ¿sabes? No, claro. No, sabemos que es el formato. Y Google Translate va a decir que Pauper pobre y Modern moderno y Commander comandante. Ay, era terrible de verdad, ¿eh? Ahora os comandante pobre y moderno. Pásamelo, pero pásamelo. En las cartas todas eran como coma está prohibido, la etiqueta sin el espacio. Ahora veréis, esperad.
¿Para qué contratar traductores para unas cosas y luego no para otras? Bueno, sí, ya sé por qué, para ahorrar costes, pero vaya cosa. Bueno, a ver, se han dado casos de ¿Dónde publican está? el artículo en inglés Ujú. y 2 o 3 días después publican el artículo en español. Sí, a veces Mm. no, como que los plazos no los calculan muy bien y se publica el artículo, pero tarda un día más en publicarlo, aunque ya lo tengamos nosotros traducidos. Esto Sí. pasa. Y claro, a veces, dependiendo del artículo, pues, entre comillas, da un poco igual, pero con anuncios tan importantes como este de cartas prohibidas o no, pues estaría bien que se publicase en todos los idiomas al mismo tiempo. Ujú. Ahí lo tienes. Pionero, sin cambios. Moderno, brecha del Qué inframundo horror. está prohibido. Sí, las cartas. Inframundo está prohibido. Así. Pionero, Legado. moderno, legado, antiguo y pobre. Plug yourself, supongo. Qué horror. Espera, ¿está prohibido el colibrí de cría tomando el sol? Sí, los nombres de cartas, claro, están todos mal, obviamente. Vaya. Colibrí de cría tomando el sol. Ay, pobret. Qué horror. Qué horror. Ay, 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 qué cutre es esto. En fin, next. Vale, un detalle que me gusta de las azules, y ya acabamos con ellas, está en el texto de ambientación de la carta Nevisca ofuscante. Entonces, al final del texto de ambientación dice que les dieron una gélida bienvenida. Oh, En inglés dice a chilling welcome. Cuando tú en inglés esta expresión de una cálida bienvenida dirías warm welcome, ¿no? Igual. Pero ujú. queda mucho mejor en español, en mi opinión, porque gélida y cálida riman. Y queda mucha más obvia, no sé, como que la manera de jugar con las palabras aquí te hace pensar más en la coña con el cálida bienvenida que no el inglés con el chilling. Por eso me gusta esta carta. Queda precioso. Sí. Claro, si el worm también fuera como se hiciera con el ING o algo así, se vería como quizá más el paralelismo, pero es verdad que en castellano se ve mucho Claro, y podríamos hace haber puesto mucho la referencia. una fría bienvenida, pero gélida para que rime con Mm. cálida está mejor. Qué bonito, qué bonito. Mm. Pues nada, con esto pasamos al siguiente color, si queréis. Venga, ¿Pasamos al negro? pasemos al negro. La primera carta negra que quiero comentar, bueno, la última, no, es broma. La primera carta negra que quiero comentar es una que en inglés me gusta mucho el título, se llama Tip the Scales, es un conjuro y en él se ve básicamente una muralla que está siendo asaltada por un ejército y los soldados que están intentando subir. Y la muralla tiene formas de escamas. Escamas es scales en inglés. Y tip the scales significa como hacer girar las tornas, en este caso en la batalla. Mm, Y juega con el scales de los dragones. Entonces, claro, aquí muchas capas, había que transmitir todo esto en español. Entonces, es lo que decimos siempre. Hay que traducir conceptos, no palabras. Entonces, habríamos podido poner eso, no sé, girar las tornas o algo así. Sí. Y el significado es eso. Sí, pero se perdería la referencia de las escamas. Ya sabemos que en esta colección los dragones lo son todo, entonces hay que conservarla. ¿Qué hicimos? Buscar otra manera y acabamos optando por situación escamante. Porque escamante tiene la referencia de las escamas y algo que te escama es algo que no te cuadra, algo que no acaba de funcionar. Entonces, en este caso, el sintagma nominal también funcionaba porque al no ser una criatura y ser un conjuro, puede ser algo, no tiene que ser como un personaje, puede ser algo que pasa, un acontecimiento, y mantenemos la escama, que se ve muy bien porque, claro, tú miras la imagen y hay un montón de... La muralla está hecha de escamas, entonces que el nombre tenga también el escama, se ve muy bien el juego y se ve la referencia que se ha mantenido. Y en esta carta también me gusta, dentro del texto de ambientación, un poco como el ritmo que tiene el texto, porque en inglés dice básicamente
No dice, we don't just want them gone, we want them demoralized. En plan, no solo queremos acabar con ellos, sino que queremos, bueno, que estén para arrastre, que no vuelvan nunca más. Y en castellano, en lugar de usar dos verbos distintos, por ejemplo, no queremos matarlos, o no queremos que se vayan, solo queremos que acabar, pues que estén desmoralizados o lo que sea, hicimos, no solo queremos acabar con ellos, sino también con su moral. Entonces aquí es otra vez esto, nos alejamos del inglés para buscar una forma que en castellano podamos transmitir esto. Entonces, esa gradación de no solo queremos que ellos se vayan, sino queremos destrozarlos física y anímicamente, pues esa gradación se ve con acabar con ellos, sino también con otra cosa. Y esa preposición nos vuelve a llevar al verbo. Entonces esta carta me gusta mucho. Creo que queda muy bien. Queda muy, muy, muy bien. Además queda muy divertido el nombre. Se percibe como algo bastante cómico, queda guay. Pues va, qué bien. Pasamos a la otra carta negra, que Venga. es un poco chorradilla, pero es Adorned Crocodile, que en castellano tradujimos como cocodrilo ornado, pero el animal que aparece en la imagen no es un cocodrilo, pero es hembra, que se puede ver en el texto de ambientación, porque en inglés dice she won't. Entonces, problema, en español no existe cocodrila y cocodrilo es masculino y el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo. Entonces, cocodrilo ornado, pero para marcar el género, lo que hicimos después fue en el texto de ambientación añadir un ella. Entonces lo tradujimos como comerte ella, ¿por qué iba a hacerlo? Fera tiene buen gusto. Queda muy guay, ¿eh? Y también cambiamos el nombre del animal, solo la grafía, cambiamos de PH a F, que esto es algo que se hacía en otras colecciones, pero como en este caso, digamos que teníamos un poco miedo de que hubiese gente que la llamase pera, Claro. pues pusimos la F y así queda claro que es fera. ¡Mira la cocodrila! Y ya están las dos cartas negras que teníamos para comentar. ¡Qué rapidito! Pasamos a las rojas. Yo tengo aquí una Mm. que en inglés se llama Shocking Sharpshooter. Sharpshooter, tirador, hasta aquí bien. La gracia es que el shocking es un adjetivo aquí positivo. Quiere decir que es sorprendente, o sea, es bueno, es un buen tirador, y entonces que lo hace muy bien y te sorprende, ¿no? Por eso es shocking, pero también hace el juego de palabras con, si lo ves en la imagen, los relámpagos, los rayos que tiene por ahí en el arco. Entonces, en español se llama tirador con mucha chispa para poder mantener esto. En vez de tirador de la hostia o algo así, ¿no? No podríamos poner de la hostia, ya lo sabéis, porque es PEGI 12. Pero el mucha chispa es para poner algo positivo sobre él y que tenga que ver con estos rayitos para poder mantenerlo. Queda muy guay, pero además también tiene, al menos esa la percibo yo como, ya te digo, jugador de Magic desde hace mucho, una lectura muy guay, que yo cuando en Magic en un título leo la palabra shock, inmediatamente pienso en shock, en el hechizo de daño directo, en el shock, efectivamente. Y me gusta que la traducción tenga la palabra chispa, porque es como se les llama a esas cartas, al shock, al lightning bolt, etcétera, en español. En la comunidad les llama chispas. Entonces tiene también esa cosa de mantener la referencia a carta roja de Magic, daño directo, usando el chispa ahí, que no sé si eso está hecho adrede o es una casualidad muy feliz. Yo creo que es una casualidad, Creo que ¿no? es una casualidad, ¿eh? Sí. Pues Es casualidad. Yo soy de las personas que efectivamente usa chispa como Bueno, digamos, los mazos despedido. Burn son mazos de chispas. Efectivamente. Me acabo de quedar sin trabajo. Si alguien necesita un traductor, avisadme, es para una cosa. Sí. Pero sí, yo creo que en este caso fue una coincidencia que quedó súper guay, la verdad. Qué guay, pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Yo creo que chispa está bien, o sea, para mí
choque es como que vale, porque hace daño, entonces ya ha chocado contigo esa chispa, ¿sabes? Aún, no sé, tampoco es como si me dices tapeo una carta. No, claro. Que la gente tiene hambre. Sí. Tú cuando, No se lo perdonarás jamás. Cristina, tú cuando rompes unos terrenos expansivos para buscar una tierra, ¿qué dices? ¿Busco tierra? Sí, ¿O fecheo? No dices fecheo. jamás. Fecheo. Antes Fechear. me ahorco. Tío, ¿Y qué será fechear. lo próximo? ¿Draftear? Vamos a sobrear un poquito, chicos. Vamos a sobrear esta nueva colección. Wow. Pero sobrear está no. bien porque viene de sobre. Lo malo Sí, sería está bien. paquear. Pero nosotros traducimos Paquear. como... Paquear es lo que hago yo cada vez que juego a Magic. Puedes decir hacer un draft o puedes decir, no sé... Pero di hemos ese hecho draft en muy cursiva, buena. ¿eh? Más te vale decir ese draft en cursiva. No, porque en Magic No. ya está sentado. ¿Así? Mm. Hay Pues como palabras que fechear. tenemos asentadas que se Pues quedan como así, ¿no? fechear, coño. Una Como polla, pizza. te voy a poner fechear. Bueno, Fetchlands es redonda. Sí, por desgracia, bueno, verás, hay mucho intrusismo laboral en nuestro trabajo Me y, sangra si no pincho. y por desgracia, Fetchland tiene que quedar Fetchland incluso en los documentos oficiales, sí. ¿Cómo traduciríais Fetchland? Teníamos una traducción para todos los tipos de Sí. tierra, teníamos un documento. Sí. ¡Anda, qué chulo! Era muy buena, ¿cómo era? Hostia, Cómo me hace gustaría tiempo ver de eso, esto, ¿eh? Bueno, no sé si las Fetchlands, no sé si eran tierras buscadoras a secas. Creo que eran tierras buscadoras. Sí. Tierras Después, para las Shocklands eran buscar. tierras choque para mantener la referencia al shock, porque te hacen Sí. 2 daños. Y sí que teníamos para para los tipos de tierra dual que había, sí que teníamos un nombre. No sé si para todas, porque hay algunas que son como un poco raras, pero si no para todas, para la gran mayoría. Teníamos guay. una lista bastante extensa, sí. ¿Os acordáis de cuál teníais para las tierras raras de asesinatos en la mansión Karlov? ¿Cómo se llaman? Las Surveillance. No, de aquella creo que. Esas creo que nos llegaron. Es decir, nosotros creamos este documento hace tiempo. Ah, Creo que fue. No me acuerdo cuándo fue, pero porque en algún artículo nos había salido lo de Shockland. Entonces fue como, vale, a partir de ahí, tierras choque, vamos a elaborar el artículo con todo. Pero cuando llegaron las tierras de escrutar, ya nos habían llegado las instrucciones de no, tanto Fetchland como Shockland se quedan en inglés. Entonces, pero vamos, seguramente se llamarían pues tierras de escrutar, porque Escrutierras. escrutierras suena un poco a escrotierras. Sí, pero escrutar también suena a escroto, macho. Yo Sí, eso es verdad. he perdido la cuenta de las veces que he escuchado a alguien decir activo esto y escroto y te mira así como para que te rías también. Y tú dices, sí, tío. Esta es la que dijimos en el anterior podcast que no nos acordábamos. ¿Cuál? Que dijimos, con lo de las palomas, también decíamos, también tú decías algo en sí. Drift y tal, era esto, no nos Escrutar, acordamos. sí, puede ser. Pero el caso es que yo sacaba a colación estas tierras porque el otro día viendo un vídeo de Spice 8 Rack, ¿sabéis cómo las llamaba? ¿Cómo? Crime scenes, escenas del crimen. Y es cojonudo porque las 10 son escenarios clásicos de escenas de crimen de cosas de ese estilo. Y me pareció chulísimo llamar. A partir de ahora las voy a llamar las tierras escena del crimen. Y a correr. Me parece un nombre mucho más acertado, la verdad. Sí, la verdad. ¿Que escrutierras? Pues no sé por qué. Venga, siguientes. Hay otra carta roja, que esta vez no voy a hablar sobre el nombre del dragón, que no está mal, el nombre del dragoncito, pero creo que no es lo importante en este caso. Es el presagio del Aullatormentas Fiero, que en inglés es Flash Out y en español la mente gigante cerebro galaxia de Hugo sugirió traducirlo por acrisolar. Que aquí, claro, teníamos un problema, que es Flash Out, en principio, es purgar algo.
¿Qué pasa? Que claro, purge es purgar. Y entonces, si tú vas a buscar sinónimos de purgar, está, por ejemplo, depurar. Scour es una carta de Traidores de Kamigawa que también se tradujo como depurar. Lo puedes traducir, por ejemplo, como limpiar, pero no. Es que en Espiral del Tiempo ya hay una carta que se llama Wipeout que se tradujo como limpiar. Eliminar, obviamente, también está cogida. Purificar también. Entonces, como, por favor. Ya. Y Hugo Jodido. encontró esta palabra que además a mí me flipa, Mm. acrisolar. Sí. Es cortita, que además para los presagios, como para las aventuras, necesitamos que sea lo más corta posible. Y queda, porque además con la mecánica, fetén. Sí, la mecánica es literalmente acrisolar algo. Purificar algo en... Sí. Muy chulo. Y además, acrisolar no solo es depurar, sino que es purificar por medio del fuego. Entonces, esto es un conjuro que tiene un dragón y entonces que depura por medio del fuego, aunque este dragón quizá no escupa fuego, los dragones tópicamente escupen fuego. Entonces va súper bien. Bof. Por todo lo que ha explicado Isaac y además eso. Estoy tan contento de que, sin haberme dado yo cuenta de esto, haber puesto a este mismo dragón en la miniatura del vídeo. ¡Buah! Es fantástico. Oh, Ya Y de ves. hecho, retomando el tema de antes, un dragón pepino para el mejor formato de Magic, pobre. Oh, no. No. oh, pobre, Que es común. Ay. Sí, pobre. sí, es común, sí. Es normal, sí. En fin, pasamos al siguiente color. Nunca tenemos muchas en verde, ¿os dais Vale. cuenta? Oh, Sí, ya. el verde es el soso. Coñazo, No. ¿de verdad? No pasa nada, no pasa nada. El blanco, que es el otro soso, ha tenido muchas, no pasa nada. Es cierto. Bueno, muchas, algunas sí. Am, 2. Pero nosotros queremos a todos los colores por igual. es exacto, no tenemos preferidos, ¿verdad, Isaac? No. Esta creo que es un caso curioso de comentar. La carta verde que quiero comentar es una criatura, que es la Inspirited Vanguard, que en este caso tuvimos un poco de proceso de traducción, porque el Vanguard es vanguardia, ¿de acuerdo? Y el Inspirited, aquí este Spirit hace referencia, Inspirited significa básicamente como animado, avivado, animar, incitar algo, pero también hay la parte de Spirit, porque aquí en la imagen se ve un soldado abzano que entra a la batalla acompañado de los espíritus de sus antepasados. El texto de ambientación ya lo dice los soldados abzanos saben que nunca van solos a la batalla, los acompañan sus antepasados. Entonces esto se ve en la ilustración, en el texto de ambientación y también en el título. Entonces, en castellano, primero pensamos, de acuerdo, cómo mantenemos esta referencia a los espíritus de los guerreros de los antepasados que lo acompañan. Y pensamos, de acuerdo, usemos vanguardia animada, porque animada tiene ánima, que significa alma, y ahí sería pues para reflejar que a este guerrero lo acompañan las almas de sus antepasados. Pero claro, animada también significa feliz, alegre, contento, y este señor pues, quizá lo esté, pero la cara no la tiene. No, Entonces, habría un poco una disonancia si hubiésemos llamado la carta vanguardia animada y la ilustración. Te encuentras con esto, dices, este nombre queda un poco raro con este señor aquí, entrando en la batalla, quizá para morir. Entonces, aunque funcionara como nombre así en abstracto, a la hora de ponerlo en la carta y de verlo con la imagen, dices, no, esto no funciona. Entonces decidimos irnos por el significado de Inspirited, de avivar, incitar, y usamos vanguardia espoleada, que básicamente para reflejar que el señor entra a la batalla pues con la compañía y con el ánimo y con el espíritu, digamos, que le dan los espíritus de sus antepasados.
Este es un caso en el que en español no podemos transmitir exactamente todo en el título y se tiene que quedar, digamos, en lugar de 3 de 3, pues en la ilustración y en el texto de ambientación. Pero funciona bien. Tampoco pasa nada. Y es lo que tú dices, al final es la salida más elegante a algo que habría causado más problema. Entonces queda muy chulo. Pues mira, muchas gracias. Pues con esto pasamos, si queréis, a las multicolores, que al final, siendo este un set enfocado en cartas multicolores, hemos tenido bastantes más de las que esperaba monocolores. Sí. Pues nada, De vamos los para adelante. multicolores, sí. Pues por ejemplo, una rápida, otra referencia. Es una carta roja, blanca y negra que se llama Von Cairn Butcher, que es como un demonio con 4 brazos, terrible, que es una referencia al Butcher of the Horde de Khans de Tarkir. Entonces, Yes. Butcher of the Horde es también terrorífico y se tradujo como carnicero de la horda. Entonces, en este caso, este Butcher tenía que ser carnicero, no podíamos optar por otra cosa porque teníamos que mantener la referencia. Entonces, carnicero y Von Cairn, pues se quedó como túmulo óseo para ilustrar la pila de esqueletos sobre la que está este demonio. La verdad es que túmulo óseo es bastante chulo. Y ilustra eso, donde está sobre lo que está él, pero sobre todo es eso, ese Butcher tenía que hacer referencia al otro Butcher. Sí, por si Para que alguien no haya se ha una entrada. fijado, de hecho, la pila de huesos sobre la que está este nuevo carnicero del túmulo óseo tiene entre ellos el cráneo del carnicero de la horda, Ujú. que se ve ahí en la ilustración y es un detallazo muy, 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 muy chulo. Dios. Es como que se han transmitido lo de carnicero. Sí, sí, sí. A ver, el arte de Magic, Y de eso se hecho, quedaría para un podcast también. en el carnicero de la horda, el brazo que tiene agarrado tiene un protector que tiene pinta de ser el mismo protector que tiene el carnicero del túmulo óseo en su Sí, brazo. es cierto, es cierto. A ver, es el protector típico de los Mardu, pero ¿sabes qué? Sí. Sí, hacemos el círculo, a tomar por culo, sí que lo es. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. En realidad, entre el momento temporal de Khans of Tarkir y Tarkir Tormenta Dracónica, no han pasado tantos años como para que este carnicero de la Horda esté tan desintegrado como para ser aquí un cráneo redondo. Pero como Khans of Tarkir ocurrió en una línea alternativa, en realidad este carnicero de la Horda podría haber muerto mucho antes. ¡Hala! Sí. Fíjate, ¡pum! Soy súper popular en las fiestas. Venga, siguiente. El dios del acervo ha hablado. Mira, la siguiente carta tiene algo curioso en el texto de ambientación que normalmente la gente no se da cuenta de estas cosas. En el texto de ambientación hay un personaje que se llama The Twice Whisperer y no marcan el género de dicho personaje. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros preguntamos para saber si es el susurrante, la susurrante, el susurrante, la respuesta es que el género del personaje es no binario. Entonces aquí lo que hicimos es buscar una manera de no marcar género en el texto de ambientación. En inglés es verdad que no vas a encontrar un they, pero en castellano yo no te puedo, o sea, te puedo marcar el género, lo puedo hacer, pero cuando tú estás leyendo un libro muchas veces, la gente no se da cuenta de que yo qué sé, un personaje ahí lo más random, el jardinero, en inglés es The Gardener y quizá era una mujer todo el tiempo, ¿sabes? Y solo sale en un párrafo. Y son cosas, ¿sabes? Que tú lo que haces es preguntarle al autor, porque claro, quizá una persona en inglés está leyendo el libro y se imagina que el personaje es un hombre y en realidad es una mujer. Pero en castellano, como tienes que marcar género, estas cosas no suelen pasar. Eso es interesante. Entonces, en este caso, en inglés, quizá hay gente que se imagina que The Twice Whisperer es una mujer, pero no. ¿Sabes? Esto es curioso. El caso, que aquí hemos hecho igual que en inglés y hemos decidido no marcar nada.
y al final ha quedado quien tiene el título de 2 veces susurrante. Así no marcamos si es el susurrante, la susurrante, el susurrante. Simplemente de 2 veces susurrante como título y ya está. Ese quien también es muy útil en español a la hora de no marcar género. Vaya pirueta ha habido que dar para algo que mucha gente no se habría dado cuenta de absolutamente nada y ha habido que reconstruir el texto entero. Pero qué bien queda. Además también me gusta mucho que ya que habéis tenido que meter todo ese epifostio de quien tiene el título, luego hayáis permutado eso por quien ostenta el cargo, queda Claro. muy chulete. Sí. Sí. Pues ha quedado buena noche, ¿no? Venga, siguiente. Que hacemos unos silencios que luego tiene bastante sentido, pero no sé, ojalá tuvieras un presentador bueno que os hiciera cortinillas entre las cartas. Ay, no, No es bueno. verdad. Eres el mejor Tenemos presentador el del mejor mundo. presentador en Venga, concreto. sí. No, venga, chicos, parad. ¿Qué va? Siguiente. Vamos a una referencia más, que sabemos que hay pocas en esta colección. Sí, ¿eh? Y está el texto de ambientación de la carta Inevitable Defeat, en español derrota inevitable, que dice: vinimos en busca de un desafío, parece que debemos seguir buscando. Y lo dice Zurgo, Candelos Mardu. Y en este caso es una referencia a la carta Fin Absoluto, que Zurgo, Candelos Mardu, dice: vine en busca de un desafío, pero solo te he encontrado a ti. Entonces había que mantener esa vine en busca de un desafío. Es curioso lo chulito que es Mardu, Zurgo en todos los textos de ambientación, cuando luego tú te lees las historias y no dejan de darle palizas una tras otra, está todo el día chupando polvo el cabrón, ¿eh? Bueno, Sí, de pero hecho, ahí está la bueno, gracia, ¿no? Que él nunca da... ¿sí? Él siempre para adelante. Supongo que sí. Pero vamos, yo la primera vez que de hecho supe algo de Zurgo es por la carta, ¿cómo se llama en español? La Deflecting Palm. ¿Cómo se llama la Deflecting Palm en español? Palma bloqueadora, que es Narset rompiéndole el puño a Zurgo. Y desde entonces ya te digo, solo para... O sea, no para de morder el polvo, pobrecito mío. En fin. Pobre Zurgo. F in the chat. Lit. Sigamos En fin. adelante. Sí. Otra carta multicolor, que creo que quedó chula. En castellano es un conjuro que se llama Lie in Wait, en el que básicamente se ve a otro cocodrilo, un poco más feote, pobrecito. Este no espera. No. Es con la boca abierta, No espera, básicamente. pero es paciente. ¡Dios! Perdón. Es que ha salido solo. Perdónenme, adelante, lo siento mucho. Es un cocodrilo que está con la boca abierta, muy quieto, esperando a ver cuando pasa algo para morderlo. Y se llama Lie in Wait, es decir, como estar a la espera. Básicamente es lo que ¡Espera! hace este cocodrilo. Pero esto no deja de dar. Y en castellano se llama espera paciente. Va bien porque es un conjuro. Si hubiese sido, por ejemplo, una criatura, no puedes llamarla espera paciente porque es un poco raro, pero al ser un conjuro es algo que está haciendo, digamos, una manera de describir la situación o algo que está haciendo el cocodrilo. Y creo que está bien porque aquí quizá la primera opción hubiese sido ir también por un verbo o alguna cosa así, pero nos fuimos por un sustantivo y un adjetivo porque plasman muy bien cómo está el cocodrilo. Y me gusta. Y no sé por qué te estaba haciendo tanta gracia, David. ¿Por qué te hacía tanta gracia? Pues es que he visto la Matrix, porque claro, has dicho que este cocodrilo no es como el otro. Entonces yo he dicho, claro, es que este cocodrilo no espera. Y luego he dicho, jaja, no espera, pero es paciente. Pero es que luego he visto que la primera palabra de la carta Sí, es que que espera. espera. Entonces, el cocodrilo que no espera, espera. No sé, he visto la Matrix un poco y me he rayado yo solo, lo siento mucho. Estaba No, todo sí. pensado, David. Está muy bien. Sí. Me gusta mucho. Exacto. Estaba todo pensado para este momento. Pero te juro que luego te he escuchado, ¿vale, Emma? Que hay un sustantivo y no sé qué, muy bien. Sí, No, pero sustantivos, sí. exacto. Viva los sustantivos, ya está. Y podemos pasar a los artefactos de uno en uno. Venga. Doneto el primero, que sé que te gusta, Emma. Ah, sí, es verdad. Pues el primer artefacto es Buah. uno que he mencionado antes, que es el Boulderborn Dragon,
Es un dragón muy mono, la verdad. Sí. Que nace como ha sido una roca. Y entonces teníamos que encontrar una manera de llamar a este Boulderborn. Ya no podíamos usar el génito porque estaba con el Brood. Y buscamos otras formas de indicar eso, el nacido o originado de algo. A nosotros nos gustan mucho los sufijos y los prefijos porque son bastante guays. Y acabamos usando el dragón Petrinato. Petri de piedra y nato de nacer. Creo que queda súper chulo porque queda cortito, sucinto, se entiende súper bien. Y esto se puede usar para cualquier cosa, digamos, nacida de las piedras que puedan existir en este mundo, porque el Boulderborn quizás se pueda usar en otro momento para otra criatura. Pues como esto no hace referencia a un dragón, sino que simplemente nacido de la piedra, se puede usar, se puede volver a utilizar luego y me gusta mucho como adjetivo. La palabra en sí queda preciosa, la verdad, Petrinato. Y también mola que por una misma colección hayáis encontrado génito para una cosa y nato para otra. Es Claro, dos salidas chulas. exacto. Mola Para mucho, no, porque queda claro, precioso. si pusiésemos aquí génito, a ver, también se entiende que es nacido de otra cosa, pero está bien exacto diferenciar si en inglés lo diferencian, pues intentar también aquí hacerlo. Muy bonito, muy bonito. Un cambio un poco chorras es el de la carta Miliki en castellano, que en el texto de ambientación, esta es una reimpresión. En versiones anteriores el texto de ambientación estaba con comillas y en este caso lo hemos cambiado a la raya de diálogo. Como Dios manda. Nos gustan las Vamos ahí. rayas. Anda que no. No, Emma, no. Anda que no, es más de que sí. Venga. Joder. Oh, Dios. ¿Rayas? Entre paréntesis, de diálogo. Por cierto, amigos, siguiendo hablando de esta carta de la que absolutamente no nos hemos desviado en ningún momento, ¿querríais explicar a nuestra audiencia qué cojones es un miliki? En caso de que alguien, por supuesto, no lo sepa, no como yo, que sí lo sé, pero aún así. ¿Qué es un miliki? Dale, dale. Pa una vez que puedes hablar tú, ¿te vamos a quitar nosotros la voz? No, no, no. ¿A quién le dices? A ¿Tú? ti te lo está diciendo. ¿A mí? No Claro. tengo ni putísima idea de lo que es un miliki. ¿Qué coño es un miliki? Tengo que ponerme de evidencia al muy gilipollas. ¿Qué coño es un miliki, Isaac? Con tu puta madre. No, no sé lo que es un miliki. No, pero Tampoco esta sé. carta existe desde hace Es mucho, un chicos, no os miliki. preocupéis. Pero que esta Miliki. carta es muy vieja. Claro. Vale, pero sigo sin saber lo que es un miliki. Ya. Es lo que tú quieres que sea, no pasa nada. Es que cuando busco miliki en Google, solo me sale pidiendo perra. Digo, solo me sale la carta Magic Miliki. ¿Y si buscas Bueno. miliki? Miliki me sale Inglés, otra cosa, inglés. efectivamente. Vaya. En inglés es Milkin, ¿no? O algo así, ¿cómo es esto? En inglés es milikin. Claro, que ahí tiene un poco de sentido porque, claro, mil a card, pues mil y kin de raza, ¿no? Ya, pero es que esta carta es de Odisea, No. campeón, y de aquella no se molía Ya. nada. Ya, No, pues es que no, ojalá no. habría llamado, claro, muelenato, muelegénito. Molequín. Sí, molequínito. Vale, entonces, cuando la gente vea el miliki, a partir de ahora hay que llamarlo muelegénito, ¿vale? Venga. Ojo. ¿Cómo que ojo, Cristina es una puta mierda? No, Qué amable eres, puedes. pero no hace Cristina falta que es seas una tan puta amable. mierda. No, había una coma ahí en medio, ¿vale? ¿Cómo? Había una coma ahí en medio. La importancia Guau. de las abuelas. Ay, Y de las perdón, no. comas. De las comas. De las abuelas. ¿En qué coño estás pensando? En el ejemplo de la abuela. Que siempre pone. ¿Qué? Hay un ejemplo con una frase con una abuela que es como abuela, coma, no sé qué, o abuela sin coma. Y son como muy distintas. Entonces, por eso Sí. he dicho abuela. Vale, vale. Es muy tarde, joder. Hoy se come, abuela, claro. Sí, sí, la importancia de las comas. Sí, sí, sí. Sí. Come abuelas tampoco tiene marca de género. ¿No? Bueno, venga. ¿Ves? Estás aprendiendo. Sí, sí. Muy Esto es bien. contagioso o no. Putadón. Bueno, mira, como me despiden a mí, te pueden contratar a ti. Sí, hombre, lo que me faltaba. Bueno, pasamos Bueno, a venga. las tierras.
Sí. Pasamos a las Acabemos. Tengo tierras. aquí una carta muy parecida al caso de 2 veces susurrante que he comentado antes. Es de la carta Planicies del Cenagal. El texto de ambientación es una frase de Vetor, que este personaje es de género no binario. ¿Qué pasa? Que sí que se marcan sus pronombres, a diferencia de 2 veces susurrante. Entonces, usa el pronombre we, nosotros. ¿Qué pasa? Que en vez de poner nosotros, hemos optado por usar algo que lo destaque, porque si ponemos nosotros, no sé, ya que están marcando ahí algo, vamos a marcarlo nosotros también, ¿no? Según instrucciones usa 2 pronombres, they y we, pero aquí solo tengo we en la carta. Me pongo las Entonces, gafas de explicar acervo un segundo. Esto es porque Oh. Vetor está hecho de la sustancia de todos los ancestros de los Abzan que han muerto y han seguido en el árbol de los ancestros, y toda esa sustancia de 1.000.000 de almas colectivas se encarna en Vetor. ¡ojo! No es porque sea woke y tenga pronombres. Yeah. Es colectivo. Entonces Eso es. aquí para diferenciarlo y ponerle un poco más, ¿sabes?, de una marca de algo que quede guay, hemos usado el pronombre nos. En vez de nosotros, nos. Para nos, Oh, bla, bla, yeah. bla, bla, bla. Y creo Qué que le da un bonito. toque bueno, ¿sabes? Creo que solo con esa diferencia ya es como que el personaje es más especial. ¿No te da esa sensación? Esencialmente es como un Gollum elegante. Jolín. Un No, Gollum. pero es algo bueno, sí. O sea, Gollum Sí, también sí. habla en plural de sí mismo, pues, pero claro, no dice Ah. nos porque es Claro, una en ratilla Gollum, inmunda. Gollum Pues esto es son un Gollum 2 y elegante. los 2 hombres, claro. Claro, claro. Muy chulo, ¿eh? El nos. ¿Verdad? No hay mucha ocasión de utilizarlo, pero cuando se utiliza, qué gusto, ¿no? Imagino. Mm. Sí, Pues muy bien, vamos con la última. sí. Locuto. Con el Risco Cicatriz del Viento, que en su texto de ambientación, tanto en inglés como en español, hay un juego con presente, futuro y pasado. En inglés, present, future and past. Claro, en inglés lo que hicieron fue: The Mardu are centered in the present. The Jeskai look to the future, but both know when the time is for talking is past. Claro, nosotros aquí, para conservar este juego, aunque normalmente en Magic utilizamos los tiempos simples, que es algo como propio de este español neutro, aquí nos saltamos esta norma y utilizamos el tiempo compuesto para mantener el pasado. Los Mardus se centran en el presente, los Jeskai miran al futuro, pero ambos saben cuándo ya ha pasado el momento de hablar. Entonces así tenemos el presente, el futuro y el pasado. Qué bonito. No se me habría ocurrido que habéis tenido que tomar esta decisión consciente al traducir esto, pero tiene todo el sentido del mundo. Qué bonito. Muy bien, molt bé, molt bé. Pues hala, nos hemos ventilado esto en un momentito, ¿eh? Un Sí. momentito. Hacemos la ronda de favoritos, que siempre es muy chulete. Venga. Venga. ¿Quién primero? ¿Quién primero? Va. Yo. Venga, tú. Yo, a ver, me gustan todas porque mis niños lo han hecho muy bien. Buah. Pero me enfada mucho el acervo de esta colección y la historia de esta colección. Porque, a ver, los dragones molan y se los han cargado. Y podría ser Pero todo no se los han Magic cargado. Dragones, No se los han cargado. pero Los vamos han a ver. nerfeado. Pero vamos a ver, nosotros también hacemos cosas de dragones y mazmorras, y esto podría ser dragones y tierras, y la oportunidad se ha ido a tomar por culo, y me flipan los dragones y me enfada. Y eso es lo que me he enterado yo de la colección, o sea, imagínate. Todas las traducciones están muy bien, que son de Isaac Guillermo la mayoría, están todas muy bien. Ay, qué lástima. No, yo creo que han Muchas hecho gracias, bien. Cristina. ¿Mm? Que muchas gracias a Cristina, que me hace ilusión que diga que están bien. Pues sí. Yo, bueno, tengo 2 traducciones favoritas. La primera es lo de dragón petrinato, que es que lo de petrinato concuerdo completamente en que es una cosa muy bonita, pero es que, habiendo valorado ahora lo de acrisolar, Uf, es que estoy Yes. obsesionado con
lo oscura que es esa palabra, lo bien que queda y encima que tiene el sentido del fuego y que es una palabra además que suena súper bonita, que pones solar y está el sol en la Ya. ilustración, que todo, 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 acrisolar, ole. Mm. Que los dioses hacen maravillas. Totalmente. Lit. Frr, frr. ¿Y las vuestras, Sí, yo Emma, creo que Isaac? yo también soy del team Dragón Petrinato, la verdad. Me gusta mucho. Muy chulita. ¿Y tú, Yo, Isaac? para mí, la que se lleva la palma es Acrisolar. Creo que funciona fenomenal. Me gusta mucho cómo queda. Y voy a tirar por algo que comentaste tú antes y ahora no la mencionaste, pero retomo del principio del podcast el cometido post-mortem, porque los latinismos hay pocos y hay que destacarlos porque son Cierto, cierto. fenomenales. Amén a eso. Amén a eso. Muy bien. Pues a la familia, con esto, como hemos tardado poquito, podemos también responder preguntas. No, no, mentira. Y tú, querido oyente, si quieres que te respondan preguntas, lo que tienes que hacer es dejarla en los comentarios y luego escucharte en los programas en los que aquí nuestros amigos traductores responden preguntitas, porque lo que es este programa se ha acabado. Cristina, Emma, Isaac, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todas las cosas chulísimas que nos habéis contado. Qué gusto, qué bien, qué colección más bonita y qué bien traducida. Ole. Muchas gracias a ti por presentar y por la parte del acervo. Tomad Sí, ya, sí, sí, Es sí. verdad. tomad ya, tomad ya. Ya, le estaría muy chulo que más gente se lo pudiese leer, pero como hace ya mucho tiempo que dejaron de traducirlo al español, pues mucha gente no lo pudo leer, lo cual es una putada. Ojalá hubiese algo de, no sé, un equipo de traductores familiarizado con Magic que pudiese, en fin, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero bueno, sí, nada, un placer, para eso estamos aquí. Y nada, Pero ¿no muchísimas gracias ves también. que Dime. se lo puedes pasar por la traducción automática de la página y te pone Pauper pobre? Y hasta así se entera todo el mundo de la historia de Magic. Mi No pasa formato nada. favorito, pobre. Literal, literal. En fin, gracias a todos los que nos habéis aguantado hasta aquí. Esperamos que haya sido interesante. Esperamos que le recomendéis este podcast a todos vuestros amigos y sobre todo a vuestros enemigos. Un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Chao, Chao, chao. Besitos. chao.